Les ordenaron de aquí que se concentraran, porque los rebeldes llegaban y les robaban, les asaltaban, les quitaban todo, hasta la comida. Este edificio está sobre lo que ahora es un parque ecológico abandonado. La verdad es que la presidente de este lugar no es de este lugar, pero quiso remodelarlo, yo creo, quiso como arreglarlo, porque la verdad es que ya se ve un poco más decente de lo que estaba antes. Allá arriba, por donde están viendo, donde estoy apuntando con la lucecita esta, allá arriba están viendo las grabaciones que les voy a mostrar, que es donde hay columpios, es donde yo venía también de chiquito. Yo ahorita voy a ir a la Gloria, y es un lugar que de hecho dice mi abuelo que se llama Chilontla. Yo estaba equivocado, no se llama La Gloria, pero está cerca de eso. Y tiene en ruinas también una hacienda, tiene casas y tiene una iglesia abandonada, bueno, una capilla que era para los del pueblo de Chilontla. Y dice que pues ahí vivía la gente también de la revolución, que eran entre esos tiempos, que ahora ya son ruinas, como les digo. Entonces aquí está, pero yo no sé realmente qué se hace ahí o quién se metía, porque no, o sea, es exactamente como para una persona. Este hoyo es como para que alguien entre. Y según le pregunté a mi abuelo, dice que aquí se escondían los rebeldes, que era la gente que mataba en tiempos de revolución. Entonces dicen que esto antes fue una cueva normal y que ellos simplemente construyeron en base a esa cueva, pues ellos como que la terminaron de hacer. Aquí en esta parte, como se puede ver, hay otra de estas estructuras, y voy a seguir para allá para poder primero llegar a la Gloria y de ahí poder bajar hasta la cascada, porque aquí acampar, como les digo, aquí está peligroso. Aquí también está otra. Ya me está agarrando un poquito la noche y yo tengo que estar por lo menos a las 6 allá en la cascada, que por cierto, este que ven aquí no es el río está del otro lado de allá, y este es un río pues un poco más pequeño, por así decirlo. Esta la verdad no la había visto nunca. Se me olvida. Mira, no sé si se ve aquí. Esta parte también es otra. Y la que yo les digo es esta que acabo de ver. Ni idea, la verdad no tengo ni idea de este lugar. La verdad no había venido para acá. Está esa, pero esa ya está llena de hierba. No sé si enfócate eso. Ya está llena de hierba. Voy a ver si puedo checar esta. Y aquí hay que ir con cuidado, porque si hay navyacas y si hay víboras, pues te estoy diciendo, víboras de 2 metros. No es como que sean gusanitos, realmente son animales enormes aquí. Estoy haciendo una estupidez porque estoy siguiendo un camino que no conozco, pero bueno, a ver a dónde me va a llevar. 3 días después. Y pues por lo que parece, creo que sí agarré el camino equivocado, entonces me voy a regresar antes de que me agarren a balazos. Pero por último, para mostrarles antes,
Siempre digo por último, pero me encuentro cada rato estos lugares. Este la verdad es que está un poco más limpio, que son estas ruinas también que están acá. Y sigo en la parte de Chilontla. Aquí creo que tienen las letras que dice Chilontla, no sé por qué picaron ahí, pero bueno. Bien, gente, les muestro de rápido. Esta es la famosa hacienda de la que les hablaba. Es esta. Pues aquí al parecer, como me dijo mi abuelo, vivía gente hace muchísimos años. Y al parecer era un pueblo pequeño. Aunque está, para mí lo siento muy separado. Pero bueno, es esta. Vamos a echarle un vistazo de rápido porque la verdad es que ya voy a contratiempo. Lo que ven aquí atrás de mí es la capilla de la que les hablaba. Y en la iglesia del pueblo, la verdad es que no he podido sacar alguna foto porque está bastante ocupado ahorita. Hay mucha gente porque hay tipos de fiesta y todo eso. Bien, estoy aquí en lo que es la cascada del Monje. Como pueden ver ahí, tiene el nombre. Y me contaron que hace unos años, la verdad no tengo idea de si fueron hace 100 años o hace 5 años, no sé si fue reciente, pero la historia es que aquí murió un monje ahogado en esta cascada, porque allá arriba está un monasterio, entonces queda cerca, no sé si venían a cargar agua o la verdad no sé, pero la historia es que el monje murió ahogado. Y ese es como el camino, que ahorita me voy a ir todo eso para allá y me deja exactamente pues en la cascada. Está algo raro, yo creo que de aquí voy a empezar a juntar un poco de palos, de leña o algo para hacer una fogata al rato, porque sí va a estar algo pesado. Voy a conseguir, yo creo que de aquí ahorita unas ramas, palos para poder iniciar el fuego. De como quiera aquí traigo el hacha porque a veces me encuentro troncos grandes, entonces de aquí puedo sacar alguna madera sin necesidad de andar cortando árboles. Pues ya hay troncos bastante caídos y ramas también, entonces pues yo creo que aquí voy a poner el campamento. Ahorita se los muestro llegando allá. Aquí, como pueden ver, está una vaca viéndome fijamente, un becerro. Hola. Aquí hay pues bastante ganado de este lado, pero hay que tener cuidado de hecho con este cable. Como pueden ver aquí, este cable, porque es eléctrico, entonces es para que las vacas, los becerros, los toros y todo lo que guardan aquí en cuanto a ganado no se les escape. Esta no tiene cuernos, pero es que estoy viendo unas por allá que dices, oh, como que yo por ahí no paso. A ver, esa tiene cuernos, miren así. Estoy aquí, pero todas las vacas literalmente se me quedan viendo, bueno, todos los becerros, porque perdón, no soy ganadero. Esta es la que yo les decía, que se me queda viendo en plan, ¿tú qué traes? Y está brava, Miren, chequen la vaca. La verdad es que estaba así como
como viendo si se me avienta o no se me avienta. Pero sí estaba así como alistándose para atacarme. Y ya estaba como acercándose, como que se echó un trote y dijo, por aquí como que no puedo pasar. Y aquí también están otras cerca. Que la verdad entre yo y la cámara aquí se está viendo más lejos de lo que está, se ve así. Pero la verdad es que no está tan lejos como creen que está la vaca, y aquí están otras. Por fin estoy aquí en las cascadas. Son las 6 de la tarde y dice Piedras Móviles, ok. Está un letrero aquí que dice Cascada del Monje, Piedras Móviles. Las piedras móviles son las que van a ver ahorita también en pantalla. Se las voy a poner con la magia de la edición. Y aquí también está pues lo que sería toda la cascada. Ahorita les echo unas tomas. Les voy a dar unas tomas épicas, así para que se vea como que llega a Narnia, ¿no? Aquí tienen el cable que les digo que no hay ni que tocarlo. Y la verdad es que está un poquito engañoso porque tú vienes así caminando como si nada y te encuentras estos cables, pues sí te vas a llevar unos buenos toques. No sé si se alcance a ver o no sé si se escuche, pero ahí tiene un letrero que dice precaución, fosa honda, y es debido, yo creo que al que se murió. Entonces pues no se ve tan honda, pero sí, yo creo que sí está. Entonces ahorita vine aquí con mi hacha. Estoy intentando conseguir un poco de madera para hacer una fogata, porque ya realmente deben ser 6:30, 7, ya no tardan en oscurecer y me voy a apurar. Pues bien, aquí es donde voy a poner el campamento. Esta que ven aquí es lo que voy a empezar a hacer la fogata. Encontré hasta allá arriba, ahí, por allá, encontré una rama, pues como se puede ver bastante grande aquí. Y lo que hice fue que la traje de vuelta, la traje, la corté y vine aquí para empezar a armarla desde cero, porque se tiene que empezar, para la gente que algunas no saben, se empieza desde los chiquitos, desde los que sí se puedan quemar, como algunas ramitas chiquitas como de este tamaño, y que estén ahí pues así como que amontonado todo, no puedo empezar a hacer la fogata. Entonces yo creo que apenas voy a empezar a formarla, yo creo que en un ratito, y a ver qué tal. Como pueden ver, aquí metí mi fogata, y aquí tengo pues una pequeña reserva de algunas ramas y troncos pequeños para poder seguir manteniendo la llama viva,
y pues que no se me apague pues en un rato, ¿no? Porque sí va a estar algo complicado, la verdad. Entonces voy a empezar a mover las cosas para que pues tampoco se empiece a esparcir. Pues ya tengo aquí la fogata, yo estoy descansando porque la verdad es que fue un camino bastante largo, bastante duro, y realmente está pesado, la verdad está pesado venir hasta acá. Y bueno, a ver qué tal se pone la noche. Está corriendo un viento tan horrible, se los juro, tan horrible, que ahorita está empezando a tronar, literalmente pues ya se viene la lluvia. Yo tengo impermeable, aquí esta es una bolsa de basura, tengo aquí el impermeable acá, y aquí también en las piernas tengo otro impermeable, porque no tengo casa de campaña, entonces pues me quedo así, no me mojo, pero es una mala suerte tener que pasar esas cosas. Y pues mi fogata se apagó. Yo creo que si no llueve más noche, cuando de veras voy a necesitar la luz, yo creo que ya la volveré a prender. Realmente no sé si se llega a escuchar, pero miren, ya literalmente ya se está haciendo de noche. Ya no queda mucho, no falta mucho también para que anochezca, entonces ya la noche ya no tarda en caer. La verdad es que yo estoy aquí recargado de un árbol muy bonito. Este es el que lo voy a ocupar aquí como recargadera para dormir. Pues ya a ver qué tal. Pues bueno, gente, la verdad es que ya es algo tarde. Ya no llovió y pude volver a prender mi fogata. Solo espero que en la madrugada no llueva, porque ahí sí ya no hay remedio para prender otra o algo así. Está bastante oscuro aquí, la verdad es que no hay nada. Tengo la linterna bien cargada, que es lo bueno, pero pues la verdad es que espero que no llueva para que por lo menos pueda dormir más o menos. Ahorita terminé aquí en es como un establo, no sé, es que no le podría llamar establo, es como una bodega chiquita donde yo creo que el señor aquí guarda el alimento de las vacas o algo, porque vi como unos comederos de ese lado. Más para allá hay como unos comederos de vaca, y la verdad es que aunque esto tiene rejas y todo, o sea, yo siento que el señor mañana temprano va a venir, y no sé, no puedo dormir. Yo quiero levantarme mañana temprano, y ahorita pues realmente voy a dormir acá en el piso. Tengo acá unas cuerdas, que es donde amarré toda la leña para traérmela. Literalmente son las 4 de la mañana, más o menos. Esta es la hora de ahora, 4:18, y se los juro, estoy muriéndome de frío. Entonces, pues como esto es supervivencia, pues a veces hay que amarrarse un poquito los huevos y salir. O sea, tuve que salir por leña para poder hacer una poca de fogata, porque se los juro, me estoy muriendo de frío, y espero que no se me apague, porque realmente es horrible el frío que está pasando ahorita. Son las 6 de la mañana y yo apenas voy a echarme un desayuno, como se puede ver aquí. 6:36. Y pues ya ando viendo a ver si se ve algo del amanecer, pero pues no. Ahorita me voy a echar una lata de atún y ya amaneció. Y
Y bueno, aquí me despido, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Bye.